Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a otro video. En esta ocasión vamos a trabajar con la conversión de unidades de velocidad. Vamos a convertir de kilómetros por día a centímetros por hora. ¿Qué tienen en común kilómetros por día a centímetros por hora? Tiene lo siguiente, y es que tanto el kilómetro como el centímetro son unidades de longitud, y tanto el día como la hora son unidades de tiempo. Lo que me indica que la velocidad se expresa una unidad de longitud sobre una unidad de tiempo. Esto es velocidad, una unidad de longitud sobre una unidad de tiempo. En muchos casos podemos expresar la velocidad en metros sobre segundos, la podemos expresar en kilómetros por hora, en millas por hora, la podemos expresar en centímetros por segundo, la podemos expresar en centímetros por hora, la podemos expresar en kilómetros por minuto, en kilómetros por segundo, la podemos expresar en kilómetros por día. También la podemos expresar la velocidad en metros por minuto o metros por hora. En fin, podemos expresar la velocidad unidad de longitud sobre unidad de tiempo. Aquí voy a colocar esto, que será el factor de conversión para convertir de kilómetro por día a centímetro por hora. Y voy a partir de que un kilómetro es equivalente a 1000 metros. Y un metro es equivalente a 100 centímetros. Por lo tanto, si un metro es equivalente a 100 centímetros, ¿cuántos centímetros hay en 1000 metros? Esto es bastante sencillo. Si yo tengo que un metro es equivalente a 100 centímetros, por lo tanto, 1000 metros es equivalente a 100.000 centímetros. Y si yo tengo que un kilómetro posee 1000 metros, por lo tanto, un kilómetro tendrá 100.000 centímetros. Por lo tanto, para realizar esta conversión voy a utilizar de que un kilómetro tiene 100.000 centímetros. Además, un día posee 24 horas. Entonces, teniendo en cuenta de que un kilómetro posee 100.000 centímetros y un día posee 24 horas, vamos a hacer la conversión de kilómetros por día a centímetros por hora. Y digo que un kilómetro posee 100.000 centímetros y un día posee 24 horas. Y en función a esto vamos a convertir las siguientes unidades de kilómetro por día a centímetro por hora. Por ejemplo, aquí tenemos el primer ejemplo que me dice 6 kilómetros por día. Para convertir 6 kilómetros por día, convierto la unidad de longitud, que es el kilómetro, a otra unidad de longitud, que sería el centímetro, y la unidad de tiempo, que es la hora, a otra unidad de tiempo, y la unidad de tiempo, que es el día, la convierto a otra unidad de tiempo, que sería la hora. Para convertir de kilómetros a centímetros, multiplico por 100 centímetros y divido entre un kilómetro. Para convertir de días a horas, en este caso, multiplico por un día y divido entre 24 horas. Quiere decir que para yo convertir de kilómetros por día a centímetros por hora, primero multiplico por 100.000 centímetros, divido entre un kilómetro, y luego multiplico por un día y divido entre 24 horas. Aquí puedo tachar la unidad día con día y kilómetro con kilómetro. Y la unidad que nos queda es centímetro por hora o centímetros sobre horas, que es lo que andamos buscando. Entonces tenemos 6 multiplicado por 100.000 centímetros dividido entre 1, multiplicado por 1 dividido entre 24 horas, que es lo mismo decir 6 multiplicado por 100.000 dividido entre 24 horas, dando como resultado 25.000 centímetros por hora. Quiere decir que 6 kilómetros por día es equivalente a 25.000 centímetros por hora. Un segundo ejemplo que tenemos es el siguiente. Vamos a convertir 8 kilómetros por día a centímetros por hora. Hago lo mismo, la unidad de longitud, que es el kilómetro, la convierto a centímetros. La unidad de tiempo, que es el día, la convierto a hora. Para convertir de kilómetros a centímetros, multiplico por 100.000 centímetros y divido entre un kilómetro. Para convertir de días a horas, multiplico por un día y divido entre 24 horas. Tachamos la unidad o eliminamos las unidades, kilómetros con kilómetros,
días con días y nos queda centímetros por hora, que es lo que andamos buscando. Entonces tenemos 8 multiplicado por 100.000 centímetros dividido entre 1 multiplicado por 1 dividido entre 24 horas, que es lo mismo decir 8 multiplicado por 100.000 dividido entre 24, dando como resultado 33.333.33 centímetros por hora. Es decir que 8 kilómetros por día es equivalente a 33.333.33 centímetros por hora. Luego tenemos la conversión de 12 kilómetros por día a centímetros por hora. Para convertirlo, primero convierto la unidad de longitud, que es el kilómetro, a centímetro, multiplicando por 100.000 centímetros y dividiendo entre un kilómetro. Y luego la unidad de tiempo, que es el día, la convierto a otra unidad de tiempo, que sería la hora, multiplicando por un día y dividiendo entre 24 horas. Tachamos la unidad o eliminamos la unidad día con día y kilómetro con kilómetro, y nos queda centímetros por hora. Entonces tenemos 12 multiplicado por 100.000 centímetros dividido entre 1 multiplicado por 1 dividido entre 24 horas, que es lo mismo decir 12 multiplicado por 100.000 y este resultado lo divido entre 24, dando como resultado 50.000 centímetros por hora. Quiere decir que 12 kilómetros por día es equivalente a 50.000 centímetros por hora. Tenemos que 8 kilómetros por día es equivalente a 33.333 centímetros por hora. Y por último, 6 kilómetros por día es equivalente a 25.000 centímetros por hora. Entonces, si hacemos un ejemplo de la vida cotidiana, es el siguiente. Una mariposa transita con una velocidad de 4 kilómetros por día. Es decir, la mariposa recorre 4 kilómetros por día. Determine dicha velocidad en centímetros por hora. Yo sé que si agrupo los datos, tenemos que la velocidad de la mariposa es 4 kilómetros por día. Debo de tener en cuenta, vamos a convertir dicha velocidad en centímetros por hora. Debo de tener en cuenta de que un kilómetro posee 100.000 centímetros y un día posee 24 horas. Y en función a esto, tomo la velocidad, que son 4 kilómetros por día, convierto los kilómetros en centímetros y convierto los días en horas. Para convertir de kilómetros a centímetros, multiplico por 100.000 centímetros y divido entre un kilómetro. Para convertir de días a horas, multiplico por 24 horas y divido entre un día. Es decir, aquí yo tengo 4 kilómetros por día. Para convertirlo a centímetros por hora, primero multiplico por 100.000 centímetros y divido entre un kilómetro. Y luego multiplico por un día y divido entre 24 horas. Aquí tacho día con día, kilómetro con kilómetro y nos queda centímetro por hora. Quiere decir que el resultado de esta operación estará expresado en centímetro por hora. Entonces tenemos 4 multiplicado por 100.000 centímetros dividido entre 1 multiplicado por 1 dividido entre 24 horas, que es lo mismo decir 4 multiplicado por 100.000 dividido entre 24, dando como resultado 16.666.67 centímetros por hora. Es decir, que si una mariposa transita con una velocidad de 4 kilómetros por día, dicha velocidad expresada en centímetros por hora es igual a 16.666.67 centímetros por hora, que eso viene siendo equivalente a 16.67 metros por hora. Esta es la velocidad de la mariposa, si la expresamos en metros por hora, si la expresamos en centímetros por hora y si la expresamos en kilómetros por día. Y bien, hasta aquí es nuestro video de cómo se convierte de kilómetro por día a centímetro por hora. Chau, chau, me voy.